Jóvenes. Eso es para que usted vea, joven. Supongamos que usted desea calcular la presión de una columna de 760 milímetros de mercurio. Dice, un punto en un fluido se experimenta una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Bueno, dice, bueno, ¿y eso? ¿Cómo lo puedo saber en pascales? Entonces, aquí está, jóvenes. ¿Sí? La presión, ¿sí?, de una columna de 760 milímetros de mercurio. La densidad del mercurio, la gravedad y por la altura de la columna que estamos hablando. Alguien dijo, esa es la que se conoce como presión atmosférica, el P sub 0. Y vamos, de una vez ya que tenemos esto, vamos a calcularlo. Densidad del mercurio, ¿cuánto? 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad consideremos 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y la columna, debido a una columna de 760 milímetros de mercurio, en metros sería 0.760 metros. Entonces tenemos una presión que se conoce como la presión, el valor de la presión atmosférica, y que ahora sí ya lo van a conocer todos, cada uno haga los cálculos, porque ese más adelante lo va a usar. Si se olvida cuánto vale, ya no me pregunte, sino que densidad de gravedad por altura, por una columna de 760 milímetros de mercurio. Entonces esto da 1.013 por 10 elevado a la 5. ¿Qué unidades? Ok, newton sobre metro cuadrado, y eso sabemos que es. Eso es que, jóvenes, cuando usted se dirige a Quito, ¿la presión es mayor o es menor? ¿Ah? La presión es menor, porque allá está más alto y la columna de aire es menor. Se dirige a nivel del mar, la columna es de aire mayor. Se va a la sierra, a Quito, está una columna de aire menor, por eso es que la presión es menor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si usted quiere saber más o menos, ¿y cuál es la columna de aire así que nos rodea? Aproximadamente. Si esta es la presión que ejerce, si esta es la presión atmosférica, ¿cómo podría sacar la columna de aire que nos rodea? 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados está dado por la columna de aire, ¿verdad? Entonces sería la densidad ¿de quién? Del aire. Consideremos, solo para hacer un cálculo aproximado, ¿no? La densidad del aire es como 1000 veces menor que la densidad del agua. ¿Sí? Es pongamos 1.29 ya. Kilogramos sobre metros cúbicos. Aproximadamente. Entonces tenemos aquí 1.29 kilogramos sobre metros cúbicos por 9.8 metros sobre segundos cuadrados por la altura de la columna de aire que nos rodea. Veamos cuál es esa altura. ¿Cómo varía la presión con la profundidad? ¿Sí? Para eso, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a coger? Un recipiente con un líquido, que puede ser agua o aceite, cualquier líquido, que está en reposo. Coja un recipiente, así como está aquí. ¿Sí? Vamos a coger un volumen imaginario del mismo fluido. No voy a colocar un cuerpo extraño, no, sino que yo voy a coger un volumen de control imaginario del mismo fluido. Voy a coger para el análisis una porción del volumen del mismo fluido que está en reposo. Entonces aquí lo vamos a dibujar.
aquí está. Es el mismo fluido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en la parte superior está actuando. ¿Qué actúa en la parte superior? La presión. Eso. Como todos estos puntos están a la misma altura, esa presión, ¿sí?, multiplicada por el área, me va a dar la fuerza que está actuando debido a la presión atmosférica. ¿Sí? Mire que todos los puntos están a la misma altura, entonces digo presión por área, así como la fuerza que era en el fondo de la piscina, ¿no? Por aquí, entonces también tengo una presión que, a propósito, ¿será mayor o menor que esta? ¿Mayor o menor? Mayor, ¿verdad? Le multiplico por el área y esa es la fuerza 2. Por arriba una fuerza que trata de empujar ese fluido. Por abajo una fuerza también así, de presión hidrostática hacia arriba sobre él. ¿Qué más falta? Estoy analizando esta porción de fluido. ¿Falta? ¿Qué falta aquí? El peso del fluido. La fuerza de arriba, la fuerza de abajo, el peso del fluido. ¿Sí? Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo. ¿Por qué hago igual a 0? Porque está en reposo, ¿verdad? Está en equilibrio. Perfecto. Entonces, aquí vamos a tener presión por área menos presión atmosférica por el área menos el peso. ¿Cómo puedo determinar el peso de este fluido? Masa por gravedad. ¿Y la masa en función de la densidad? Densidad por volumen da la masa y por la gravedad. ¿Sí? Entonces, esto es densidad, ¿sí?, por volumen y por gravedad. Listo. Pero no se olvide que este volumen va a ser igual a esta altura de aquí, H, por esta área de aquí. O sea que esto lo voy a quitar aquí y le pongo área por altura. ¿Estamos de acuerdo? Esto igual a 0. ¿Qué vamos a simplificar aquí? ¿Qué es lo que voy a tener? Presión igual a presión P sub 0, que no es inicial, sino ya sabemos que es la presión atmosférica, más densidad, gravedad por altura. Jóvenes, con esto vamos a entender también un concepto bien importante. ¿Sí? Lo vamos a escribir esto de aquí de la siguiente manera: presión igual al rho GH más P sub 0. ¿Sí? Jóvenes, esto es lo que se llama presión absoluta. Esto de aquí es lo que se llama presión manométrica. Y esto de aquí es lo que se llama presión atmosférica.
Jóvenes, quiere decir que este ρGH que estábamos a su momento calculando, ¿sí? La presión debido a una columna de un fluido, ¿sí? Esa presión que se llama presión hidrostática, jóvenes, recibe un nombre, se llama presión manométrica. La presión debido a la columna de un fluido es la presión manométrica, ¿sí? Llamada presión hidrostática. Si le sumo la presión atmosférica, se convierte en lo que se llama presión absoluta. ¿De acuerdo? Jóvenes, importante, ¿sí? Es decir, veamos, hagamos los cálculos. Supongamos que tengo aquí un buzo que se encuentra a una profundidad de 30 metros. Esto es agua, ¿sí? Ese buzo va a experimentar presión. Ya sabemos que en todas las direcciones la presión aquí experimenta este buzo. Esta es la presión hidrostática, conocida también como presión manométrica. Densidad, gravedad por altura. ¿Cuánto es la densidad? Ahora ya sabemos que esto es agua, que esto es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por gravedad. Por altura, vamos a calcular la presión hidrostática. No se olvide que es la presión manométrica. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto salió? Por 10 a la 5. 2,94 por 10 elevado a la 5. Newton sobre metros cuadrados. ¿De acuerdo? Esa es la presión manométrica. Si queremos la presión absoluta que experimenta el buzo a esa profundidad, ¿qué tengo que hacer? Eso. Vamos a hallar la presión absoluta entonces. .95 por 10 a la 5 pascales. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, jóvenes, con un diagrama de presión, ¿sí? Esta es la presión absoluta en pascales o newton sobre metros cuadrados. Jóvenes, entonces aquí vamos a colocar lo que es el P sub 0, ¿sí? La presión atmosférica, que nosotros sabemos que esto es 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este es el eje de las presiones. De aquí hacia arriba es lo que acabamos de calcular, que se conoce con el nombre de presión manométrica. .94 por 10 a la 5 pascales. De aquí para acá es lo que se conoce con el nombre de presión atmosférica. Y de aquí para acá, ¿cómo se llama esto? Presión, exactamente. Esto es lo que se conoce con el nombre de presión absoluta.
que sería en este caso los 3.95 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí? Este de aquí es lo que se llama el vacío absoluto. Jóvenes, la presión manométrica puede medirse para acá y es una presión manométrica positiva. ¿De acuerdo? Y la absoluta siempre será de aquí para acá, positiva. La presión manométrica también puede medirse para acá abajo y es una presión manométrica negativa, llamada presión de vacío. Pero la absoluta siempre será desde aquí. Con esa reflexión, la presión absoluta, ¿sí?, como mínimo puede ser cero. Cero presión. Cuando está cero, se conoce como el vacío absoluto. O puede ser positiva. Pero la presión manométrica puede ser positiva, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la presión hidrostática, la presión que está experimentando un buzo a cierta profundidad, ¿sí? O puede ser una presión negativa, como por ejemplo, jóvenes, cuando alguien se va a servir, por ejemplo, un jugo con un sorbete, la única manera para que usted pueda ingerir el jugo es que usted tenga que hacer una presión negativa. Usted tenga que crear una presión negativa con su boca. Porque usted, ¿qué hace? Una succión, succiona. Jamás para tomar un jugo usted ha impulsado el aire, sino más bien succiona. Cuando succiona, usted se da cuenta que el jugo empieza a subir por el sorbete. ¿Sí? Es porque usted creó una presión de succión. Esas presiones de succión son las presiones manométricas negativas, llamadas también presiones de vacío. Jóvenes, una bomba de agua tiene las dos presiones, la negativa y la positiva. Tiene dos partes, la succión y la descarga. La bomba de agua, en la succión, para poder llevar el agua de la cisterna y llevarlo hacia otro lado, tiene que crear ahí una presión de signo negativo. Por eso es, joven, que cuando una bomba no puede succionar el agua, es porque algo ha pasado en la succión. ¿Sí? Hubo una fisura, está entrando aire, entonces no puede conseguir esa presión de vacío. ¿Qué es lo que hacen? O corrigen eso, o si ustedes alguna vez han visto, enseguida colocan caucho ahí para sellar eso, para que no entre aire. Pero eso es la succión. A la descarga se genera una presión manométrica positiva, porque ya la descarga está impulsando el agua. ¿De acuerdo? Ahí están los ejemplos, jóvenes. Si usted está con el sorbete, ¿ya?, y succiona el jugo, y alguien por ahí de juego le hace un agujero en el sorbete, el aire entra, ¿sí?, se pierde la presión de vacío. ¿Qué pasa con el jugo? ¿Se queda ahí o baja? Baja, porque se pierde el vacío. Lo mismo pasa con la bomba. Si entra aire, ya no puede generar esa columna de vacío y no impulsa el agua. ¿Sí?
Presiones, ejemplos de presiones manométricas positivas o negativas. La absoluta siempre va, como mínimo va a ser 0. ¿Sí? Jóvenes, si yo tengo los tubos de las llantas, ¿no? De los automóviles, los que usan tubo, atiendan, le saco las válvulas, todo el aire se va, todo el tubo se desinfla. Jóvenes, fuera del tubo, ¿qué presión actúa? Fuera del tubo, ¿qué presión actúa? Atmosférica. ¿De acuerdo? Como ya le saqué la válvula, se desinfló, dentro del tubo, ¿qué presión actúa? ¿Ah? Cuando el tubo está desinflado. La atmosférica mismo. ¿De acuerdo? Lo mismo, afuera la atmosférica, adentro la atmosférica. ¿Cuándo empieza a inflarse? Cuando cogemos la manguera del compresor de aire y metemos aire. ¿Cuántas libras sobre pulgadas cuadradas? 30, ya, van 10, 15, 20, 30, ahí nomás, paren. Esos 30 libras fuerza sobre pulgadas cuadradas, ¿qué tipo de presión es? Manométrica. Manométrica. ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces han entendido muy bien. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿cuándo se utiliza el vacío absoluto? Todos van a formarse jóvenes ingenieros técnicos. Muy pronto se van a dar cuenta que para ciertos procesos se necesita hacer el vacío absoluto. Bueno, en la parte de alimentación, ¿sí? Hay que hacer vacío. Algunos alimentos que son sellados al vacío. Hacer el vacío para que no haya elementos que contaminen, ¿no? Los aires acondicionados, cuando se dañan, jóvenes, el compresor de la refrigeradora, del aire acondicionado, y contratan buenos técnicos, ¿sí? Pues cuando contratan buenos técnicos, ustedes van a ver que cambian el compresor, le van a poner uno nuevo, ¿sí? Todo hacen los empates, sueldan todo, pero antes de cargar el gas refrigerante, ellos tienen que hacer un proceso importante para que luego todo funcione bien, para que no funcione a medias. Ese proceso que tienen que hacer antes de ingrese el refrigerante, que es un gas, ¿sí? ¿Si han visto a alguien? ¿Alguna vez ha visto? ¿Qué hacen? Tienen que sacar el aire, eso, muy bien, joven. Tienen que sacar el aire de todo el sistema que está dentro de las cañerías, porque el aire también, ahí hay humedad, ¿sí? Colocan ahí, colocan una válvula, colocan una bomba de vacío, ¿sí? La bomba se encarga de extraer todo el aire y se va viendo en el manómetro, ¿sí? La presión inicialmente 760, ¿no? De ahí va creándose la presión negativa, va bajando, ¿sí? Va haciendo una presión negativa, sacando el aire, sacando todo, ¿sí? Entonces la presión que va ejerciendo es menos 10 milímetros de mercurio, menos 20, menos 30, menos 200, menos 500, menos 600, menos 760. Ya cuando el técnico llega y dice, ya, pare. ¿Por qué? Porque eso es lo mínimo en el vacío. Significa que ya removió todo, aire, todo, ya no hay ahí. Ahora sí, abra la válvula y de paso el refrigerante. Porque tiene que extraer, entonces ahí se ha hecho un vacío. Ahí está ya el vacío absoluto, ¿sí? La presión manométrica, lo máximo. ¿Cuánto? Menos 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto? Menos 1.013 por 10 a la 5 pascales. Para que dé una presión absoluta, ¿cuánto? 0. En esas condiciones,
ya no hay humedad, ya no hay partículas de agua, que como eso ahí, ese sistema llega a temperaturas muy bajas, cuando se deja humedad, el agua se congela y tapa las cañerías. Ahí el sistema ya no funciona eficientemente. Por eso es que, oye, la cambiamos de compresor y esto todavía no da confort. Significa que algo estuvo mal ahí, ¿no? Generalmente, los buenos técnicos sí llevan una bomba de vacío. Bueno, pero justamente hoy vi ahí en el gimnasio, sí, un tanque de oxígeno, por si acaso a alguien le da falta, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí en el tanque de oxígeno, así como estaba un manómetro, un elemento. ¿Se han visto ustedes? En los hospitales también se ve, ¿verdad? ¿Dónde más? Eso, en los equipos donde van a soldar, ¿sí? Donde utilizan el propano, ahí tienen los tanques, ¿no? Bueno, jóvenes, estos son los medidores de presión. Mide la presión del gas, del oxígeno, ¿ya? Jóvenes, ¿qué tipo de presión mide este? Presión manométrica. Si usted quiere la absoluta, tiene que sumarle P sub 0. ¿Y cuánto valía P sub 0? Eso. Ok, y si se olvida, 760 milímetros de mercurio, ¿no? Calcula la presión. Jóvenes, esto es importante. Todos hemos visto los sistemas de vasos comunicantes. Ahora sí, ya no podemos ser engañados cuando nos preguntan, oye, y tenemos este recipiente, aquí almacena más cantidad, este de otra forma, este más delgado, este está inclinado. En los puntos A, B y C, ¿qué punto experimentará mayor presión? Es que ahora sabemos que las presiones son iguales, porque la presión hidrostática, que es una presión manométrica o absoluta, manométrica, el ρGH solo depende, como es del mismo líquido, tiene la misma densidad, la gravedad es la misma, depende solo de la profundidad, la altura vertical. Todos los puntos están a la misma altura, entonces todos van a experimentar la misma presión en el mismo plano horizontal. Los puntos que están en el mismo plano horizontal de un mismo líquido tienen presiones iguales. Ese es un punto importante cuando vayan a resolver los problemas de los manómetros, ¿sí? Tienen que buscar un punto donde las presiones sean iguales y luego resuelven. Listo. Jóvenes, y tienen el mismo nivel. Esto se utiliza, estos jóvenes, ¿cómo creen que han cogido el nivel? Alguien va a pintar todo, ¿no? Tiene que pintar aquí los dos tonos, ¿sí? ¿Cómo cogieron el nivel para que sea idéntico y para allá? En la construcción, los señores que van a pintar también esto, utilizan este principio también de los vasos comunicantes, solo que ellos lo hacen con una manguera. ¿Se han visto? Entonces, justamente, jóvenes, eso es para coger el mismo nivel. Coloca aquí con agua, marca aquí el nivel y busca ya al otro lado, el otro nivel. Los dos puntos están a la misma altura. ¿Sí? Lo mismo cuando van a construir las vigas y los pilares para coger las mismas alturas. En terrenos irregulares con una manguera. Marca aquí y marca acá. Principio de los vasos comunicantes. Y ahora vamos a ver un principio bien importante, jóvenes, que se llama el principio de Pascal. ¿Sí? Gracias a este principio, usted puede mover o levantar con su brazo un automóvil. Sí, parece mentira, pero es verdad. Lo único que tiene que hacer es un dispositivo donde saque buena ventaja mecánica, donde usted puede hacer un efecto multiplicador de la fuerza que usted está aplicando, 100 o 1000 o la cantidad de veces que quiera. Eso solo se consigue con una relación de áreas que lo vamos a ver, ¿sí?, en la prensa hidráulica.
Jóvenes, entonces tenemos aquí lo que se conoce como primero vamos a tener aquí un recipiente con un líquido, ¿de acuerdo? Un recipiente con un líquido así, grande. Generalmente usan aceite. Entonces, ¿qué dice este principio de Pascal? Yo aquí le voy a colocar un émbolo, ¿sí? Para poder aplicar aquí sobre este émbolo una fuerza 1 y este émbolo de aquí va a tener un área 1. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza sobre esa área, estoy generando una presión adicional. Le estoy colocando al fluido una presión adicional. Eso está en equilibrio. Le aplico una presión adicional. Esa presión, que sería presión 1, fuerza 1 sobre área, se transmite íntegramente en todas las direcciones, en todas las partes del fluido. Si yo le agregué aquí un pascal, eso se transmite aquí un pascal, aquí otro. En todas partes se incrementa la presión en eso, sin disminución alguna. Entonces, eso significa que aquí si yo tengo un émbolo de área 2, entonces yo voy a tener aquí una fuerza aquí a la salida. Yo le aplico aquí una fuerza, tengo una presión. Entonces aquí también voy a tener una presión que multiplicado por el área me da una fuerza. Es decir, aquí voy a tener una presión 2, que será igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Como esta presión que le estoy agregando aquí adicional se transmite sin disminución alguna, entonces la presión a la entrada igual a la presión a la salida. Entonces la presión 1 igual a la presión 2, es decir, F1 sobre área 1 igual F2 sobre área 2. Entonces, la fuerza que tenga a la salida, ¿sí?, será igual a la fuerza que tenía a la entrada sobre multiplicado por la relación de áreas. Imagínense si la área a la salida fuera 10 veces igual que la área a la entrada, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo le aplico aquí un newton por la relación de área 2 sobre área 1, ¿se aumenta cuánta? 10. ¿Ves? Tiene una ventaja mecánica de 10 por un factor de 10. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y si yo tengo una relación de 100 o de 1000, entonces tengo el efecto multiplicador de 100 o de 1000. Bueno, por eso es, gracias a este principio, se han construido lo que se llama la prensa hidráulica. Por eso cuando usted lleva un auto para revisar cómo está la suspensión, entra ahí, ¿sí?, y sube con una prensa de un brazo que va levantando su automóvil. ¿Sí? Ahí está el principio de Pascal. ¿Sí? Este principio también se aplica para los sistemas de frenos. Usted en el pedal, usted solo ve el pedal, ¿no? Pero el sistema es el principio de Pascal. Presiona, fuerza, ahí en alguna parte del área, ahí está la presión. Esa presión se transmite íntegramente hacia otro lado, hacia un cilindro que se encuentra en la rueda. Otra vez es igual a la presión 2, que es fuerza 2 sobre área 2. Entonces tiene a la salida una fuerza con un efecto multiplicador. Esa es la fuerza a la que sujeta el disco y lo frena. Aplicaciones del principio de Pascal.
Y esto es lo que hemos visto, jóvenes.